¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos nuevamente con ustedes en su programa Pico de Gallo. Mandamos un saludo a Santiago Papasquiaro, donde se nos sigue a través de la Tremenda de Santiago y de televisión por cable. Asimismo, a todos los demás municipios donde se nos ve a través de televisión del Grupo Garza Limón. Un servidor, Carlos Garza Limón. En esta ocasión les tenemos un panel de análisis político un poco diferente en cuanto a los integrantes del mismo que el que les hemos venido presentando. Se encuentra Germán Linden con nosotros. Germán Linden es un articulista, ya colabora con nosotros en el Órale Qué Chiquito. Es un articulista que se ha destacado mucho por su calidad en los análisis que viene presentando allí. Germán, buenos días. Don Carlos, muchas gracias. Muy agradecido, muy amable de estar aquí con los compañeros y del espacio que usted me brinda. Buenos días. Gracias. También se encuentra con nosotros Eduardo Ortega Solano. Eduardo, pues ya lo conocen también, Carlos, articulista. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Y Jesús Nevares Pereda. Buenos días, gracias. Jesús Nevares Pereda, pues ustedes ya lo conocen, pero sí vale la pena recordar, fue el primer director del noticiero del Grupo Garza Limón. Obviamente hablamos de hace algún rato. Unas décadas. Pues véanlo. Algunas décadas. Unas décadas. Quedó medio... Sí. No, es un panel que le tenemos para analizar los últimos acontecimientos que son de verdadera importancia, y no solamente importancia coyuntural, sino que analizar lo que aconteció en días pasados, el jueves 17, en Sinaloa, en Culiacán, respecto a la detención momentánea del hijo del Chapo. Se ha generado muchas críticas, muchos puntos de vista diferentes, y bueno, pues vale la pena analizar. Usted, radioescucha, televidente, vean las posturas de cada uno de los exponentes para que pueda tener un juicio, complementar su criterio o un juicio diferente, confirmar o modificar. Bien, pues este sería un asunto que ha marcado agenda la última semana en todos los medios nacionales, locales. Yo agregaría, Carlos, que no solo en los medios nacionales y locales, sino también en los medios internacionales, varios periódicos, varios locales le dedicaron la cabeza a este evento. Fíjate que efectivamente existen muchas versiones. Se habla de un operativo fallido, se habla que se había platicado anteriormente que el gobernador Quirino había hablado con gente que había estado visitando gente de la DEA Culiacán y que ellos habían sugerido alguna cuestión. El primer informe, recordarán, que dijo este gobierno de la República, o lo primero que se dijo, que se filtró, es que no fue un operativo, sino que andaban patrullando, que fue un encuentro, que les empezaron a disparar y se hizo la balacera, pero que la realidad no fue un operativo en forma. Esa fue la primera versión que ellos dieron. Ya posteriormente se habló de que sí fue un operativo y a todas las variantes. Yo me quedo con esa versión. A mí me parece que efectivamente no fue un operativo. Le faltaron muchos elementos, como la situación que es imposible tratar de detener a un personaje de esa envergadura con 30 elementos simplemente, sin tener también la cuestión de capturarlo e inmediatamente irlo, que se vayan, o sea, subirlo a un helicóptero, alguna cuestión. No fue un operativo como tal. Posteriormente López Obrador, a mí me parece que entra una contradicción al decir no estaba enterado del operativo, después sí estaba enterado, y aquí hubo problemas de comunicación. Ya lo que sucedió después, que hayan dejado ir al hijo del capo, a mí me parece que existen muchas lecturas. Sin embargo, yo soy de los que defiende a capa y espada que Andrés Manuel López Obrador hizo bien por evitar una masacre. Entre otras cosas, ya se tenía sitiado
las viviendas de los militares, donde estaban las esposas, donde estaban los hijos, sí hubiera habido una masacre realmente. Y los dejo participar porque así como... Qué bueno que se acordó que estábamos aquí. Yo creo que en algunas cosas coincido con lo que acaba de mencionar don Eduardo, pero yo creo que esta misma falta de información oficial es lo que ha dado pie y pauta a que se siga hablando del tema en diferentes medios, tanto internacionales como locales y nacionales. El que no haya realmente una versión oficial, el que no haya realmente un planteamiento, una información directa, clara, más precisa de parte del gobierno federal, da pie a todo esto, a todas estas teorías, a todas las conjeturas, a que siguen saliendo versiones todos los días. El día de ayer, por ejemplo, se mencionaba sobre la participación de la DEA a través del gobierno del estado de Sinaloa, un pacto ahí o una situación que se solicitaba de parte de la DEA y del gobierno de Estados Unidos con Sinaloa. Se habló también, que es donde se cae la teoría o cuando menos la versión del encuentro fortuito, que es que Estados Unidos tenía una orden de extradición para este personaje, el cual, si lo vemos desde el ámbito criminal, pues es de medio pelo. Realmente su relevancia es ser hijo de quien es. No se tiene dentro del esquema de seguridad como uno de los importantes capos dentro del cártel de Sinaloa. Pero la verdad es que independientemente de que como haya sido, llama la atención muchas omisiones y fallas que hubo en esta situación, porque aún así hubiera sido un encuentro fortuito, pues se hubiera solicitado apoyo de Mazatlán, de los cuarteles militares que estaban a la redonda, se hubiera visto más presencia, se hubiera solicitado que a lo mejor hubiera participado la Marina, que no tampoco estaba tan lejos, y sin embargo nada de eso se vio, y lo que sucede, que todos lo vimos, es que se ve sobrepasado totalmente la capacidad del Ejército Nacional, la capacidad del gobierno federal, la capacidad de los secretarios de defensa y las estrategias de defensa nacional, por un cártel que a fin de cuentas también pues recibe, por decirlo así, un premio con la liberación de esta persona, después de una presión efectivamente, que yo más que verla humanista y más que ver a Andrés Manuel López Obrador como, que creo que más bien es la versión que ellos quieren manejar para salir bien librados de esta situación, yo creo que más bien se tomó en cuenta el problema que se hubiera generado de gobernabilidad al no atender la situación de los familiares de los militares, porque esa es realmente la situación que obliga a que se libere a esta persona, cuando efectivamente ya se tienen prácticamente como rehenes a la familia y a militares, y hay una versión por ahí en redes sociales que se habla incluso del asesinato de un mando militar de nivel mediano ya, es cuando se toma la decisión de liberar a Ovidio. Bueno, yo tengo la sensación de que lo que pasó en Culiacán fue tan inédito que no pudo el gobierno federal, no pudo el ejército dar una respuesta ante un hecho insólito más que la de proteger a la ciudadanía. Si a Ovidio lo detuvieron de manera casual en una camioneta que iba pasando y agredió a los policías, si lo detuvieron en una comida en donde supuestamente estaba, si lo detuvieron en su casa, a mí me parece que la verdad es que fue un operativo exitoso. Fue un operativo exitosísimo. ¿Por qué? Porque el ejército lo tenía. El ejército lo había aprendido, lo había detenido. En ese sentido, es un operativo de éxito. Si iban sobre él y lo detuvieron, bueno, pues entonces es un buen operativo. ¿Qué fue lo que resultó después? Y ahí entra la información especulativa, ¿no? Hoy me parece que hay un buen artículo en un periódico nacional en donde se habla de que hubo una filtración desde la Secretaría de Seguridad hacia el Mayo Zambada, en donde se le decía que habían detenido a Ovidio.
Y eso despertó una preocupación muy fuerte y ordenó que todos los grupos de Culiacán, de Sinaloa, se desplazaran inmediatamente a Culiacán, hicieran todo por rescatarlo, para evitar su extradición. Si esto es cierto, el operativo que hizo el ejército era de baja intensidad. Era un operativo en donde no querían dar a conocer un gran aparato de desplazamiento de fuerzas de seguridad, y eso significaba que había habido mucha inteligencia, un seguimiento muy preciso, en donde no tenía no se exponía a anunciarlo de manera aparatosa. No, sin duda alguna se me hace que... No, es mi punto de vista, si no es el tuyo, sí, lo pero siento. Déjame te oriento. Yo no vengo a conversarte a ti porque no me interesa. Déjame te oriento, mira. A mí no me orientas nada, ¿qué vas a orientar? Si acabas de decir una serie de mentiras, a ver, yo de no tonteras. No, a ver, mira. Sí, es que a ver, espérame. A ver, hombre, si tú vas no puedes estar, no puedes. Respóndeme una cosa, si tú vas con un objetivo y lo tienes, es fracaso. ¿Y luego por qué lo sueltas? Cumpliste el objetivo, no. ¿Pero por qué lo sueltan, no, Jesús? No cumpliste el objetivo. Si ese era el objetivo, ¿por qué lo sueltan? Déjame decirte. No, espérate. No, ya habías acabado. Te salvé de la serie de tonterías que estabas diciendo. A ver, mira, déjame decirte. Si ya tenías el objetivo, ¿es fracaso o es acierto? No, es que el operativo, el operativo no es capturarlo. El operativo, para nada, no estoy tartamudeando, estás gritando. No te estoy regañando, tranquilo. No se te quita tu vocación de porro. Sobre un objetivo y lo logras, ¿es éxito o es fracaso? No lo lograste. Entonces tú me vas a decir que todas las relaciones sexuales son embarazos y son gente que nace. Porque ya se le está yendo otro tema muy difícil. A ver, el operativo, por eso, el operativo era sacarlo para nada. A ver, el capturarlo es una parte nada más, y aparte el gobierno oficial, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dijo jamás lo capturamos, estuvo sitiado nada más. No dijo ni siquiera la captura. Entonces no estás enterado que no hubo una captura. No estás. Entonces estás diciendo una serie de sandeces. Y lo tienes ya copado. Sí. Únicamente para ejecutar la detención, esperando que te llegue la orden de aprehensión. Lo cual es una tontería. Sin orden de aprehensión. Un operativo de este tipo. A ver, es que dijeron eso también. No nos llegó la orden de aprehensión. Por favor. Si la traían hasta en mi cara, don Jesús. Ahí va. ¿Es un operativo exitoso? Para nada. Para mí es. Bueno, para mí, para ti no. Bueno, ¿qué tiene? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Yo creo que ¿Qué es lo que pasa después? El clima le está haciendo el daño. ¿Qué es lo que pasa después? A ver. ¿Por qué si ya lo tenían copado, detenido, o como si estaba en su casa, si estaba en la fiscalía, eso como han surgido, si estaba en un cuartel, ahí lo tenían? Bueno, ¿qué es lo que hace que lo liberen? Algo inédito que había pasado en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra la violencia, que era el secuestro, la amenaza, no era secuestro, la amenaza de una unidad habitacional de las familias de los militares. Sí, fue un acto terrorista, realmente, algo inédito. Había pasado, eso nunca había pasado en México. Se habían enfrentado, se habían confrontado, había habido luchas, en fin. Lo más cercano es aquel bombazo que pusieron en un centro de juegos en Monterrey, en donde murieron como 54 personas. Fue el atentado a civiles más fuerte y se supone que fue un error cometido porque no iban contra los civiles. Nunca había presentado eso. El ejército no tenía previsto algo que nunca había ocurrido. Cuando se pide instrucciones, se valora. Y yo creo que fue lo que dijo López Obrador. Y me parece que yo estoy de acuerdo. Es decir,
vale más la vida de un delincuentillo, delincuentoti, contra la vida de la sociedad civil, porque efectivamente estaban los familiares, los habitantes de la unidad habitacional de los militares, pero no sabemos si pudiera haberse desatado una balacera discrecional en donde hubieran caído mucho más gente. Eso sin duda. Imagínese la situación que se hubiera presentado del ejército posterior a este tema, donde hayan dicho, no, seguimos adelante con el operativo, nos vale un cacahuate las familias de los miembros del ejército, los que se encuentren ahí, niños, mujeres, etcétera, claro, y ustedes continúen con el operativo. Imagínense el problema de gobernabilidad que hubiera enfrentado el gobierno federal. Se hace un golpe de estado militar. Es posible, claro. Se hace un golpe de estado militar y entonces, ¿cómo gobierna sin el ejército nacional? Tiene dos vertientes, ¿no? Primero, salvar vidas humanas, no canjear. Pero ese es un dilema moral. Porque a fin de cuentas, si había un operativo, es que usted sí lo dijo que había un operativo. No es ético ni moral, no. No, si hay moralidad en el sentido en el que se está preguntando, más allá de Estado, se está preguntando si vale más la vida del delincuente o de la ciudadanía, ¿no? No es más allá, es un problema de Estado y te voy a decir por qué. El Estado, su primera obligación que tiene es defender la vida de los ciudadanos. Y entonces, ¿por qué hacen un operativo a mediodía? En un jueves, yo insisto que en hora pico de Culiacán, Sinaloa, que es la cueva del lobo para el cártel de Sinaloa. Es el nido. Por eso, yo insisto que me convence un operativo de baja intensidad, discreto, que no pusiera en riesgo a nadie. Esos son en la madrugada, don Jesús. Esos los hacen en la madrugada y lo hemos visto ya con antelación, como se han hecho en otros sexenios, que yo sé que son diferentes las cosas con Andrés Manuel López Obrador. Ya nos dimos cuenta que también en materia de seguridad son diferentes. Y la otra, que ahí sí yo lo quisiera poner sobre la mesa, si usted me lo permite, don Carlos, sí es inédito efectivamente la reacción del cártel, pero no es el primer evento de alta violencia que se vive en el gobierno federal actual. Porque veníamos de lo de Iguala, veníamos de Veracruz, veníamos de Tamaulipas, entonces realmente ya esta fue la gota que derramó el vaso. No, a ver, se habla de que en el 2009, en la aprehensión del Z40, se regresó al gobierno federal después de una intensísima balacera en Tamaulipas, me parece que fue en Nuevo Laredo, en donde murieron 42 personas y lo regresaron. O sea, pero nunca tomaron como rehén ni como amenaza el matar ciudadanos. Y estoy totalmente de acuerdo, eso es inédito. Tiene usted toda la razón en ese sentido, sí, claro. Situaciones de violencia han sucedido muchísimas, estremecedoras, ¿no? Lamentables. Pero aquí lo inédito es que van sobre la sociedad civil para tomarla como chantaje, y uno no puede saber si lo van a hacer o no lo van a hacer. Es una incertidumbre. Y yo digo que es una situación de Estado, porque la primera función del Estado es proteger la vida de los ciudadanos. Es protegerla. Si no, tú estás fallando a los objetivos fundamentales que tiene cualquier Estado, que es la protección de tus ciudadanos. Y en ese sentido, más que el humanismo, más que la ética, es una cuestión de Estado. Y me parece que el presidente asumió una posición de Estado, fortaleció al Estado, más allá de toda la serie de memes que salieron acusándolo de cobarde y que una serie de cosas, fortaleció al Estado. ¿Cómo se puede comprobar que fortaleció el Estado? Cuando sube hasta 5 puntos la aprobación de la... Pero no la credibilidad. Y le entiende, ¿no? No la credibilidad. Sube la aprobación popular, pero no la credibilidad. Que ese es un tema también ahí de discusión. A ver, tú no puedes aprobar algo en lo que no crees. No, sí. Lamentablemente con el gobierno sí, y en la política sí sucede. Pueden ser muy populares, pero no siempre tienen credibilidad. Entonces, la popularidad del presidente no ha bajado, pero su credibilidad sí. Entonces, en ese sentido, quiere decir que nos cae bien, pero no creemos lo que nos está diciendo. Fíjese lo grave que es en esta situación. A ver. Ahora, yo que creo, en esa tónica que usted está mencionando, debería de haber aceptado la renuncia de Durazo en el mismo momento por haber puesto en peligro la vida de inocentes. Con un operativo, haya sido fortuito, haya sido planeado, haya sido como haya sido, el principal responsable de la defensa nacional es el secretario.
y debería de haberse ido. Ya se tardaron en correrlo. Y usted sabe que quien dura más de dos días después de un error en el gobierno, ya duró mucho tiempo. A mí me parece que si renuncia o no renuncia el señor Durazo, no es para mí algo muy significativo. A mí lo más significativo es que nadie tenía una bola de cristal para ser adivino o ser clarividente para saber lo que iba a suceder en ese operativo. Nadie, ninguno, que iban sobre las familias de los militares. Eso, lo inédito, no se puede prever. No, pero mira, siempre que hay una captura de ese tipo, o tratan de capturar algo de ese tipo, llega gente de la DEA, como llegaron en las capturas del Chapo y todo eso. Aquí no hubo. Siempre ese tipo de operativos se hace exclusivamente con gente de fuera, para que no se filtre información ahí. Y como le decimos, la información se filtró totalmente. O sea, sí fue, a ver, si no fue un operativo es más entendible. Si fue un operativo, ¿verdad? Sí fue un operativo mal hecho, porque, a ver, están tratando de capturar efectivamente, que aunque él no sea muy representativo, es el hijo de Chapo. Y aparte... en su casa. Sí, no, pues sí, entonces muy complicado. Aparte del amedrentamiento que hubo, de las amenazas que hubo, porque es cierto, hubo un acto de terrorismo ahí fue terrorismo. ¿Dónde están intimidando, diciendo, si no lo sueltan, tronamos esto? Ahora hay esta cuestión, dicen, no llegaron refuerzos, no se utilizaron refuerzos. No, sí los llamaron y sí hicieron el intento. Lo que sucedió fue esto, incendiaron 70 puntos de la ciudad, donde prácticamente no los dejaron llegar. Pero sí, yo considero, si fue un operativo fallido, en los otros se hacen cuestiones en 2-3 minutos, los suben en un helicóptero y vámonos. Yo considero que como operativo estuvo mal. Me parece que la decisión... Espérame, no hay problema. Mira, la decisión de Andrés Manuel López Obrador, sea de él o no sea de él, que yo considero que sí estaba enterado, sí fue, yo sí la apruebo totalmente, me parece que muestra una calidad estadista y efectivamente sí, al privilegiar la vida, me parece que realmente para decir desde un escritorio, no, adelante, vamos con todo, no es un acto de valentía como lo hacía Calderón con su ánimo genocida. Aquí me parece que es mucho más valiente el decir, a ver, repliéguense, vámonos, porque una sola vida que se pierda por una cuestión de ese tipo no se debe permitir. Entonces, esto habla de una valentía de López Obrador. En México, desafortunadamente, apoyamos la bravuconada, pero no, aquí me parece que haber actuado de una manera diferente de Andrés Manuel no estaríamos hablando de 8, 10, 12 muertos, sino de 50, 80, no sabemos cuántos, pero habría... Pues sí, ya es apagar la lumbre después de haber estado jugando con cerillos, porque realmente eso fue lo que hicieron. Cuando sale el tema de la salud, pues sucede que todo el mundo sabemos de salud. Cuando sucede el tema de la educación, todos somos unos conocedores de educación terribles. Ahora todos sabemos de estrategia militar. Pues sí, ahora pues sí. Fue una estrategia fallida, no, es una estrategia... Bueno, pues yo no sé si los señores sean unos sesudos conocedores de lo que es una estrategia militar. ¿Cuántos niveles tiene una estrategia militar? ¿Qué aplicación puede aplicarse en un momento determinado? ¿Por qué el ejército no tomó el aeropuerto, no cerró carreteras, no puso protección especial a Pemex, a las gaseras, en fin? ¿Por qué no hizo todo un aparato terrible? Quizá porque a lo mejor Durazo tampoco sabe lo que es una estrategia militar. No, bueno, eso yo no sé, yo no lo conozco ese señor. Si el concepto de estrategia no era el aplicable para hacer un aparato de esa naturaleza, precisamente por eso, porque estaba en su casa, porque tenía todo ahí, porque un anuncio de una situación de esa naturaleza había precipitado una violencia. Ahí se necesitaba aplicar
una estrategia desde mi punto de vista que fuera lo más de bajo perfil y lo más discreta, pero con gente local, lo más efectiva, sin necesidad de riesgo. Que esos se hacen en la mañana, en la madrugada, en la noche, no. Tienes razón en todo eso, pero con gente local, a ver, donde se puede filtrar la información. Digo, tendrías toda la razón del mundo si hubiera llegado gente de otro lado, un operativo sigiloso realmente, pero no, se hace con gente local, donde saben que se va a filtrar información. La información, no creo que se filtra desde México. En teoría no participa el gobierno del Estado. En teoría no, pero sí pero gente... pero la Guardia un operativo Nacional, de la Guardia Nacional. Sí, pero la que está ahí. Ese es el otro, es la otra cachetada al gobierno federal. La que ya se encuentra ahí. Bueno, pero ese es el operativo. Yo me quedo... ¿Cómo es posible que traigan gente de fuera para hacer ese operativo y luego, ¿cómo es posible que sean locales? Es que siempre se hace así. Siempre se hace gente de fuera para evitar filtración. A ver, mira, ha habido muchos operativos. Ha habido muchos operativos que estrategias y sesudo conocedor de estrategias. Nada se me va. No, mira, una estrategia fallida se puede calificar y ver si se logró el objetivo o no. Es como en una operación, para no irme a otros extremos, que se les haga. Es como una. No fue bueno porque no se logró el objetivo. No se logró. Bueno, a ver, casi lo tuve. Y ¿estaba ya cercado, sí o no? ¿O estaba detenido? Porque ahí hay una confusión. Y aparte de la versión del otro hermano. El otro hermano que tiene mayor relevancia dentro del cártel, Iván Archibaldo. Estaban detenidos ambos. Esa es la versión. Esa es otra versión. Esa es la versión original, por así decirlo. Es sin duda, a ver, es innegable, Nevares, que no fue un operativo exitoso porque no se logró. Pero sí hay que diferenciar, te digo en mi opinión, uno lo que fue el operativo y posteriormente la decisión de Andrés Manuel López Obrador. Son dos cosas. Son cosas totalmente... Se nos va el tiempo. Vamos a ver. Pon orden, a ver. Pon orden, sí. Quiero subir un elemento fundamental que de alguna extraña razón siempre pasa desapercibido. A ver, el gobernador de Culiacán. Quirino. Sí, Quirino Coppel. Hay apellido intermedio. Se reúne con los de la DEA. O sea, no es un asunto menor. Nada más lo dejo a ustedes que son analistas. Sí. Entonces, se reúne con los de la DEA. ¿Cómo es posible de que ante todo este análisis que se está tomando en consideración, se está abordando, pasemos por alto eso? Hay una situación internacional que se da México con Estados Unidos. Está en proceso electoral Estados Unidos. Ya está en proceso electoral. Ya hay presiones internacionales para con México por las políticas que ha tomado López Obrador. En torno a toda esta situación, prácticamente un golpe de Estado para México, un desbordamiento de las fuerzas militares sería altamente benéfico para grupos de poder nacional e internacional. Entonces, hay que ir un poquito más a lo internacional. Es un hecho que se reunió con los de la DEA. Entonces, ¿por qué se olvida? No, a mí me parece que era algo que todavía no iba a hacer. Sí estaban preparándose, pero eso tal vez andaban viendo acá, ya cómo, y se adelantó. No, es que, razón. a ver, era el propósito, si lo vemos desde otro punto de vista. Dicen que había un orden de aprehensión con fines de extradición. Era el propósito generar una situación así como se estaba dando, como se estaba presentando, y de haberse logrado ese propósito, Andrés Manuel ya no estaría ahí. Obró con capacidad humana y con capacidad política. Sí, eso no cabe. Eso coincidimos pero tiene implicaciones. A ver, tiene implicaciones. Abordar lo de la DEA. La DEA tiene en este país desde hace 5 décadas en donde resurge la delincuencia y sobre todo los grandes grupos del narcotráfico. La presencia de la DEA en los estados en donde hay un gran volumen de intereses con el narcotráfico, bueno, siempre está presente ahí. Más de un mes después de esa reunión, que me parece que puedan ser muy cotidianas con diferentes gobernadores,
Bueno, a mí me parece, ¿no? La DEA Sí, está, sí lo son, y en el caso de Sinaloa y Chihuahua sí lo son. la DEA está en Guadalajara, está en Chihuahua. Está en todo el país. Está en Sí. todo el país, por eso te digo que pueden ser cotidianas. Ahora bien, había la intención de generarle una crisis profundísima a López Obrador para que le pudieran dar un golpe de Estado o sacarlo de la presidencia de la República con un hecho de esta naturaleza. Aquí hay dos cuestiones. América Latina está en crisis. Sí, Está en cierto. crisis. Totalmente. Cuando menos 7 países ahorita están en efervescencia terrible y está una cuestión altamente preocupante por la represión en Chile, que recuerda los negros tiempos del pinochetismo. Estallar un conflicto de esa naturaleza en el país limítrofe de Estados Unidos, ¿a quién le conviene? ¿A Estados Unidos? ¿Le conviene a los intereses locales? A mí me parece que es jugar con fuego, porque acabamos de decir que tiene un soporte social muy grande López Obrador. ¿Qué es lo que pudiera haber? Prenderle otra fogata fuerte a América Latina. Y la otra, Sí, ya nomás. la otra situación es que pudiera haber habido simplemente un anzuelo para ver la capacidad de decisión, la capacidad que tiene López Obrador para tomar la decisión acertada y no caer en una posterior trampa. Bueno, ese es el punto de vista, ¿no? Bien. Bueno, cambiando ya de tema, Durango. Una crisis muy fuerte ahorita en Morena. Una crisis muy fuerte. No hay dirección, hay acusaciones graves entre dirigentes o supuestos dirigentes de robo, de una serie de situaciones ahí. ¿Qué es lo que pasa en Morena? Bueno, Morena yo considero que es desde el origen de Morena, no ha estado a la altura del presidente de la República, sin duda alguna. Se hizo una... Morena desde su origen es una mezcolanza, mucha gente dice se está perredizando, yo considero es algo totalmente diferente. El PRD nace en sus orígenes con un espíritu democrático, todas las corrientes de izquierda, se habla de las izquierdas, de los PPS, Trostos, todas las izquierdas, pero sí es un partido que se forma con un ánimo democrático. Aquí en este caso Morena, bueno, originalmente es un movimiento cuyo objetivo era llevar a Los Pinos a Andrés Manuel López Obrador, eso se logra, pero sin embargo se entra mucha gente, donde vemos gente de izquierda, de derecha, pero de extrema izquierda, de extrema derecha, hasta gente ultraconservadora, como es el caso del Partido Encuentro Social. No se ponen de acuerdo absolutamente en nada. El objetivo primordial ya se cumplió, y el mismo Andrés Manuel López Obrador está muy a disgusto con la actitud de Morena. Ha dicho... ya ha llamado la atención fuertemente el comentario que hizo respecto al pleito que traían Monreal y Batres, fue una llamada de atención fuerte. Y la segunda que hace, dice, si se corrompen, me voy del partido y hago que utilicen otro nombre, que cambien el nombre. Lo que está sucediendo en Durango, por ejemplo, yo no he estado insistiendo que no son tribus lo que existe en el PRD, existen pequeñas... en Morena, perdón, existen complicidades entre 3 o 4 gentes con puro interés personal. Yo digo que son pequeñas sectas porque nomás son 3 o 4 los que la integran, pero hay varias, hay muchas cerradas, una cuestión totalmente cerrada, donde lo que dice Andrés Manuel López Obrador de no mentir, no robar, no traicionar, dicho en muchos de ellos suena a una verdadera blasfemia, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente Morena se está corrompiendo totalmente, y no es algo nomás en Durango, en todas las entidades federativas está pasando esto. Se vio lo que hubo de las asambleas, donde tronaron muchas asambleas,
en algunas hubo hasta balazos, robo de urnas, no va a llevarse el proceso para elegir al dirigente nacional, no están las condiciones, está hablando la misma dirigente de un padrón inflado, de un padrón rasurado, y por último dijo que si se iban a un proceso electoral así, Morena iba a quedar prácticamente en la insolvencia de tantas multas que le iba a aplicar el INE. Entonces Morena, muy mal. Yo no veo por dónde puedan. Bueno, yo sí discrepo en que Morena nació como un planteamiento democrático. No, yo no lo dije, ¿eh? Dije que el PRD. No, Morena nació para llevar a Andrés Manuel. O sea, fue un movimiento. Sí. No, y el PRD menos. Bueno, en ese tiempo. Bueno, yo escuché que de Berto, de todo. Pero bueno, efectivamente, Morena es producto de un movimiento amplio. Y en ese movimiento de incorporación de ciudadanos de diferentes posiciones y corrientes ideológicas que tenían como un objetivo fundamental sustituir el modelo político, pero sobre todo el modelo político y lo que pudiera ser del económico. En este sentido, no era muy fácil cerrarle la puerta a otro tipo de ingresos, porque como partido aún ni siquiera existe en este momento Morena. Morena no es partido político. Morena es una aglutinación de ciudadanos que la mayoría de ellos ni siquiera pertenece a Morena. Es López Obradorista. Es López Obradorista. ¿Qué es lo que ha pasado con Morena? Se ha convertido en botín. Los tránsfugas de los partidos se han insertado en Morena y están haciendo que ese proyecto sea un proyecto de oportunistas, de corruptos. Hay cuando menos 10 delegados que están siendo investigados precisamente por esta situación, entre otros Marcos Cruz en Tamaulipas. Él y una mujer fueron los únicos señalados de manera personal en la comparecencia de la responsable de la aplicación de los programas sociales. Fue nombrado de manera personal Marcos Cruz Martínez. Bien. ¿Qué es lo que pasa con Morena? Que no se han dedicado a construir partido, se han dedicado a construir intereses para llegar a poder. Morena es el único que les garantiza llegar a ser diputados, regidores, senadores, por eso es un botín que se lo están disputando. ¿Quiénes? La ciudadanía, ¿no? Los mismos protagonistas que tienen 40 años brincando de nómina en nómina y viviendo una vida de confort a base de estar insertos en el modelo político corrupto de antes del 2018 y ahora quieren repetir los vicios que tienen. Aquí el problema es si hay posibilidades de ciudadanizar realmente a Morena, realmente darle una estructura que no tiene, darle una ley orgánica que prevea este tipo de cosas y rescatar a los ciudadanos honestos, democráticos, capaces que hay aquí y que son borrados por la corrupción de otros que están haciendo de Morena un botín. Yo creo que aquí hay varias cuestiones interesantes respecto a este tema. Primero, pues, la justificación de la mayoría de los que apoyan la Cuarta Transformación, algunas políticas del presidente y la conformación de Morena, donde se justifican de no ser un partido político. Pero les tengo la noticia de que sí son efectivamente un partido político ante el Instituto Nacional Electoral, tienen presupuesto como partido político, es ahorita, y por eso no se debe minimizar este tema en lo político, porque es ahorita el partido más poderoso en el país, con mayor presupuesto y con mayor número de representantes en la Cámara Alta y en la Cámara Baja. Entonces, realmente Morena puede tomar decisiones fundamentales para la política y la democracia en nuestro país, así de sencillo.
a mí me sigue llamando mucho la atención porque este desorden yo lo regreso de nuevo a Andrés Manuel López Obrador. Porque efectivamente Morena nace en aquel fraude con Felipe Calderón, donde se declara Andrés Manuel como presidente legítimo, donde se pone la banda presidencial y ahí se gesta realmente este movimiento de regeneración nacional, donde efectivamente pues se pelea y se lucha para poder llegar a la presidencia de la República. También coincido en que el error principal fue haberle abierto las puertas a los cochinos y marranos, trompudos, etcétera, que tanto se criticaron durante tantos años. Porque aquí pues es lo que se está sucediendo, ¿no? Las cuotas de poder y los cotos de poder que están ellos generando. Pero, ¿por dónde vuelvo yo con Andrés Manuel López Obrador? Como él es el principal bastión, como él es el líder ideológico, como él es realmente el corazón de este movimiento, al estar él un poco alejado, al no ser él un presidente de partido, pues se genera sobre todo este desorden. Si él lograra dar un manotazo, si él pudiera, cuando menos, jalarle las orejas a 2 que 3, yo creo que las cosas pudieran componer y políticamente pudieran generarse cosas interesantes, como a lo mejor la ciudadanización de este partido. Creo que hay muchos elementos ahí que no le han sido de apoyo al presidente de la República. Jetko Polevsky y su raza no han sido apoyo al presidente de la República. El Martí Batres, etcétera, todos ellos, Monreal y demás. ¿Por qué? Porque están buscando efectivamente hacerse del poder para la sucesión presidencial, porque ese es su fin, la sucesión presidencial. Quizá el más calladito, pues es Marcelo Ebrard, que también es una posición importante que lo vemos con miras a la siguiente presidencia de la República. Pero regresando específicamente al tema de Morena, yo creo que además de que debería de darle el manotazo a Andrés Manuel López Obrador, me sigue llamando la atención esta falta de congruencia que hay entre los miembros, tanto del gabinete como en el caso del partido político del presidente, de no realmente compartir los ideales y las políticas del presidente de la República. Y me llama la atención porque el que los elige, a fin de cuentas, es él. La misma situación que sucedió en Culiacán, sin regresarme tanto, es increíble la discrepancia y el rompimiento de comunicación que hay entre la versión que da el secretario y la versión que da el presidente, refutando uno al otro, y no es la primera vez que sucede. Y lo mismo pasa, como decía don Eduardo, con la gente que habla de los principios de Morena, de no mentir, no robar, no traicionar, que el presidente los trae como un credo, y los demás, pues definitivamente nos demuestran que no. Bien, se está discutiendo ahorita la cuestión del presupuesto de egresos federal para los estados. Hay una situación que ha generado mucha inconformidad. Durango no es un asunto ajeno, no es un estado ajeno. ¿Qué opinan ustedes en relación a esta situación y la excesiva o nula actividad de los legisladores federales en cuanto a presentar proyectos, en cuanto a presentar, sustentar determinadas obras? ¿Están cumpliendo o no? No, yo considero que las legisladoras federales, porque bueno, esto corresponde más a la Cámara Baja, el Senado es otra cuestión. Las 4 diputadas federales realmente yo no las he visto trabajando, no las he visto en eso, las he visto más dedicadas a la grilla, más de tratar de una de ellas ser delegada, más de tratar de bloquear a otra persona que asegura que Andrés Manuel le dijo que él iba a ser el delegado. Se han dedicado a grillar, dieron un informe que me parece que fue un informe de nada, porque se estuvieron colgando y estuvieron hablando de los programas del presidente, pero no hay un aporte de ellas, no hay un aporte absolutamente nada. No se ve que estén tratando de allegar fondos a Durango. Entonces, muy mal, yo no veo. López Obrador tiene 2 elementos totalmente paradójicos. Es el presidente más fortalecido socialmente que ha tenido el país después de la Revolución Mexicana, el más fortalecido socialmente y el más solo políticamente. La soledad del presidente se la ha creado Morena. Es muy cierto lo que decía Linden, en el sentido de que en dónde está Morena respaldando el planteamiento, los objetivos, las banderas
de López Obrador. ¿En dónde está? ¿En dónde están aquí con sus regidores, con sus diputados? ¿En dónde están en México? ¿En dónde están los líderes? ¿En dónde están ausentes? Ni siquiera entienden qué es lo que pretende López Obrador desde mi punto de vista si no lo estuvieran militando. ¿Cierto? Y en ese sentido tiene, con esta hipótesis tiene que ver cómo surgen esos tipos. ¿Quién los designó diputados? ¿Quién los designó? Si fueron encerronas, al margen de la ciudadanía. Los apoyó la ciudadanía y no supo ni cómo llegaron. Los perfiles, ¿quién los discutió? Con la ausencia de perfiles y de compromiso social, el resultado es ese. Le están haciendo todo un trabajo en contra del proyecto de López Obrador, más que de fortalecer. De manera muy rápida, nos quedan 2 minutos. Pero falta su opinión. Sí, no, adelante. Bueno, empezamos ahorita con usted. No sé si la medalla a Belisario Domínguez a la señora Ibarra de Piedra sea motivo de cuando menos un comentario. A ver si nos alcanza tiempo. Perdón, sí es importante. Muy importante. Pero quiero abordar el tema local, seguir con el asunto local. Todo esto está prefigurando un escenario político electoral para para el 2020 y el 22. El 21 y 22. 21, 16, 21. El 21 es intermedia y el 22 es... Sí, 21, 22. Prácticamente ya está ahí. ¿Qué partido político puede llegar más fortalecido a estos procesos electorales? Tomando en consideración, obviamente, pues, los partidos más fortalecidos. Yo creo que de momento Acción Nacional quizá es el que está abanderando la causa como, en diferentes estados y a nivel nacional y sobre todo en el caso local, a fin de cuentas es gobierno, tanto municipal como estatal, están abanderando la causa de ser la contraparte al poder, al sistema, por decirlo así. Y en las intermedias suele haber una alta votación antisistema. Entonces yo creo que a lo mejor ahí pudiera gestarse esta situación y quizá Acción Nacional sería el principal ganador en estas próximas elecciones. También se habla de que se está gestando una alianza PRI-PAN en contra de Morena, que tampoco es algo que sucedería por primera vez. Todos los que andamos en este ambiente sabemos que PRI y PAN han estado aliados en diferentes ocasiones, el sexenio anterior lo estuvieron con las reformas, etcétera. Pero sí yo creo que sería un error de gestarse una alianza política real. Yo creo que más bien debería de ser de facto. En el momento en el que nosotros viéramos un candidato con ambos logotipos, PRI-PAN, yo creo que automáticamente la ciudadanía lo rechazaría. Entonces yo creo que ahí en ese sentido sería una cuestión de facto y quizá Acción Nacional llevaría la bandera de ganancia. Sí, de facto lo veo así también. Ya el proceso electoral pasado así lo vimos, donde el PRI y el PAN se repartieron candidatos y dijeron, a ver, si tú tienes el más fuerte aquí, nosotros metemos uno débil. Y de esta manera, bueno, el PRI parece que no, pero recupera 16 alcaldías, que no es poca cosa. El gran ganador es el Partido de Acción Nacional y el gran perdedor es Morena, con solo 2 alcaldías, ¿no? ¿Qué candidatos ve usted, Jesús Nevares? ¿Candidatos? Candidatos. Híjole, no tengo perfiles, la verdad. ¿Del PRI, del PAN, de Morena? No tengo. Para mí, para la gobernatura, pues el proyecto es el actual alcalde del Partido de Acción Nacional. De Morena, híjole, es muy difícil saber quién, precisamente por ese tipo de coyuntura tan rara. Del Partido Revolucionario Institucional, pues puede ser ¿cómo se llama? Yáñez, que fue candidato a la presidencia municipal, y le están dando mucho juego, o quien sea. Arturo Yáñez. Arturo Yáñez. O quien sea. Pues a lo mejor a Amlito le da chance y Pues sí, lo avienta. ¿por qué no? Porque es irrelevante, pues, o sea, ya en el escenario político no creo que es muy importante. Pueden llegar a... Bien. No creo que es muy importante. Ahora, yo sí creo que el PAN es fuerte aquí. ¿Cuál es el problema del PAN? Que no tiene proyectos, nunca tiene proyectos. Es antisistema por antisistema, pero no, hasta ahorita ni a nivel nacional tiene proyecto de nación, ni a nivel local tiene proyecto para presentarse a la ciudadanía, y por eso pues va fracasando las gentes que van. Yo sí veo gente del gabinete que quizá pudiera ser ahí
por decir a lo mejor Jaime Rivas Loaiza, quizá también quienes están en el caso, por ejemplo Javier Castrellón, que también ha estado haciendo un buen trabajo ahí en la Secretaría de Seguridad, en el caso del gabinete, en el caso del Congreso local, pues sí veo un José Antonio Ochoa, que también está empoderado ahí, que también tiene una cuota, libró la de Black. Carlos Maturino también es otro elemento importante y que pudiera llegar a ser una cuña. Pues es que no hay mucho. Yo creo la verdad que a lo mejor esos 4 personajes y perfiles, quizá el secretario de gobierno también, secretario de gobernación pudiera llegar a ser. Es que yo no conozco hay una cosa importante también, va a ser definitorio en mi opinión también, quién pudiera llegar a ser después de pasar la aduana del 2021. Aquí los que logren ser diputados federales van a poder, desde arriba, desde la Diputación Federal, van a poder aspirar, y yo veo en el Partido Acción Nacional Antonio Ochoa, veo a la misma Rosario Castro, que también pudiera aspirar, y del PRI, yo veo a Esteban Villegas Villarreal, veo al mismo Enrique Benítez Ojeda, y veo Gaby Hernández. A Leti, a Gaby. Para la mejor una presidencia municipal, algo, sí, pero ahí anda muy activa. Yo no creo que fuera mala candidata, Gaby Hernández. Tiene imagen, tiene personal, pero sobre todo tendría un equipo asesor perrón. Claro. Perrón. Bien, ya de manera rapidísima, ya nos pasamos de tiempo, de manera rápida, Rosario Ibarra de Piedra. Rosario Ibarra de Piedra recibe la medalla más importante que pueden dar en México, la Belisario Domínguez. Se la entrega el Senado. Aquí a mí me parece algo muy, muy significativo el que Rosario diga, es una medalla que acepto, pero no la voy a recibir, se la voy a dejar en custodia al presidente para que me la entregue, cuando me la entregue junto con la verdad de los desaparecidos de la organización Eureka, la cual ella formó. Estamos hablando que ella han andado buscando, incluido su hijo, de 400 a 500 desaparecidos, que como cosa o como característica estamos hablando de desaparecidos políticos. Estos dentro de la llamada Guerra Sucia, desaparecidos en los sexenios de Echeverría, y de Echeverría y de Díaz Ordaz. No sé. Después de las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, Rosario Ibarra es la mujer más importante en América Latina en la búsqueda de desaparecidos, no solamente de su hijo, sino de todos los desaparecidos. Es la mujer emblemática. Incuestionable la medalla que le dieron, pero la actitud, esa actitud de dignidad personal que no la pudieron doblegar los presidentes de la República, se volvió a manifestar cuando dice, le dejo en custodia la medalla, resuelva y luego la recojo. Bien. Me parece que es una actitud verdaderamente de una gran presencia de una mujer destacadísima a nivel continental. Bien, de manera rápida. Alto nivel de congruencia, la verdad, a mí me llama mucho la atención, me parece muy digno efectivamente lo que hace esta mujer con esta presea. Muy diferente, por ejemplo, a un caso como el Isabel Miranda de Wallace, que totalmente utilizó la situación para hacerse del poder. Entonces, realmente esta señora, de verdad muy digno, muy congruente su lucha con su actitud. Candidata al premio Nobel en 2 ocasiones, en 4 ocasiones, candidata a la presidencia de la República en 2 ocasiones. Carlos, tuvimos la oportunidad de hablar personalmente. Sí, hablar personalmente con ella. Sí, cómo no. Sí, yo también. ¿Te acuerdas en aquel restaurante? Sí, claro Los que Cazadores, sí. ¿no? Claro. Bien, pues agradecemos al público Radio Escucha televidente que nos haya acompañado en esta emisión de Pico de Gallo. Lo esperamos la próxima semana. Un servidor, Carlos Garza Limón. Les recuerdo que ahora en la noche tienen que atrasar su reloj 1 hora, aproximadamente a las 12, pero háganlo al dormir, a las 11. Para mañana ya es otro horario. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Nos vemos en otra emisión de Pico de Gallo la próxima semana. Muy amables y gracias.